A todos nos ha pasado alguna vez, ¿verdad? Eso de preferir que otra persona se encargue de algo importante por nosotros. Es una tendencia muy humana. Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno en una de las responsabilidades más personales que existen. Una que curiosamente muchas veces intentamos delegar: nuestra propia conexión espiritual. Vamos a desgranar juntos por qué desde siempre hemos tenido esa tentación de poner a alguien de por medio, un intermediario entre lo divino y nosotros, y por qué asumir esa responsabilidad es, en realidad, el corazón de una fe de verdad. Para entender esto bien, tenemos que viajar a un momento de una intensidad dramática increíble. Hay que imaginarse la escena. El pueblo de Israel ahí al pie del monte Sinai. Y no es una montaña cualquiera, Está envuelta en oscuridad, tiembla, arde en un fuego que impone. Y desde el mismísimo centro de esa manifestación tan gloriosa como aterradora, oyen la voz de Dios, directamente. Es un momento que sin duda marca su historia para siempre. Al principio, la reacción es de puro asombro, como es lógico. Reconocen la gloria, la grandeza de lo que están viviendo. Acaban de experimentar algo que parecía imposible. Han oído la voz de Dios y siguen vivos. Es un instante de una claridad y una revelación que no tiene precedentes. Lo que me fascina de esta frase es esa mezcla de maravilla y casi de shock. Captura a la perfección esa idea de wow, la barrera entre lo mortal y lo divino se acaba de romper. Y aquí seguimos para contarlo. Están en la cima de una experiencia espiritual increíble. Pero, ¿qué es lo que pasa justo después? Pues pasa que ese asombro se convierte, casi al instante, en un miedo que paraliza. El fuego, la voz, la magnificencia de todo aquello sencillamente les supera. Y en lugar de acercarse, de tener una reverencia activa, deciden que es demasiado. Piden una barrera, un filtro, alguien que pueda aguantar esa cercanía por ellos. Y aquí, ojo, porque aquí está el punto clave de toda esta reflexión. El contraste que vemos es revelador. Por un lado, el pueblo viene a decir: oye Moisés, ve tú por nosotros, escucha tú y luego ya nos cuentas. Nosotros cumpliremos, pero desde una distancia prudente. Es una delegación en toda regla. Y por otro lado, la respuesta de Dios muestra un deseo completamente distinto. No quiere una obediencia a distancia. Lo que anhela es un corazón que por sí mismo quiera estar cerca. Claro, lo que Dios percibe es que el temor de la gente no nace de un corazón transformado, sino de la presión del momento. Es un miedo superficial, ¿sabes? Basado en el espectáculo, en el fuego y los truenos. Y esto, como vamos a ver ahora, no es algo que pasó solo una vez. Es un patrón que se repite una y otra vez a lo largo de la historia. Esta manía de delegar la responsabilidad, de buscar a quién culpar o en quién apoyarse para no tener que responder directamente, que se remonta al jardín del Edén. Adán señala a Eva, Eva a la serpiente, e Israel señala a Moisés. Es que es mucho más cómodo tener a alguien a quien responsabilizar si las cosas no van bien. Es una forma de evitar la comunión directa y, por lo tanto, la responsabilidad directa. Y justo aquí, la historia da un giro de 180 grados. En medio de esta historia humana de evasión, de pasar la pelota, aparece una figura que rompe por completo ese patrón. Alguien que, ante la tarea más importante de la historia, decidió no enviar a un intermediario. Hablamos, por supuesto, de Jesucristo. Él es el contraste absoluto a esa actitud que vimos en el Sinaí. Él no delegó la salvación. No envió a un ángel ni a un profeta a hacer el trabajo sucio. No. Asumió la misión de rescate de forma personal, directa. Y esto es fundamental, de verdad. Pensemos un momento en esto. Aunque sí que envió a apóstoles a predicar, el acto central, el sacrificio, el cargar con los pecados, fue algo que hizo él mismo. La salvación no fue un acto delegado, fue una intervención personal, directa y que le costó todo. Y eso, claro, lo cambia todo. Entonces, la lógica es aplastante. Si el rescate no fue delegado, nuestra respuesta tampoco puede serlo. Ya se ha puesto un cimiento sólido, que es la obra de Cristo. Pero ahora, la responsabilidad de construir sobre ese cimiento es individual, es de cada uno. Nadie puede hacerlo por nosotros. El apóstol Pablo lo deja clarísimo. Hay un punto de partida, que es la obra de Cristo. Eso está hecho. Pero a partir de ahí, la construcción es nuestra. Cada uno mire cómo edifica. La llamada es a una vigilancia activa, personal, sobre nuestra propia vida espiritual. Vale, entonces, ¿cómo se ve este proceso en la práctica? Pues primero hay que reconocer que el cimiento ya está puesto, que no tenemos que ganárnoslo. Segundo, asumir la responsabilidad activa de cómo construimos sobre él, nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestra fe. Y muy importante, que la motivación no sea el miedo, como en el Sinaí, sino una gratitud profunda por ese rescate que nadie delegó. Y así llegamos al meollo de la cuestión.
La idea central de todo esto es que la comunión con Dios, la fe, es una tarea que no se puede externalizar. No es algo que se le pueda encargar a un pastor o a los líderes o a la familia. Es una responsabilidad personal e intransferible. Y esta es la realidad. Podemos tener guías, maestros y una comunidad que nos apoye, y todo eso es valiosísimo. Pero al final del día, la fe que de verdad cuenta es la que vive en el corazón de cada uno. Nadie puede creer por nosotros, nadie puede responder por nosotros. Esto, claro, nos lleva a una reflexión muy necesaria. Cabe preguntarse, ¿hay partes de la vida espiritual que a veces se dejan en piloto automático confiando en la fe de otros? A lo mejor en la predicación del domingo, en un libro o en la oración de un amigo. ¿Dónde se ha podido estar evitando esa conversación directa? Y la siguiente pregunta es puramente práctica. ¿Qué paso concreto se puede dar hoy para empezar a construir de forma activa? Quizás sea dedicar un tiempo a la oración personal, estudiar las escrituras por cuenta propia o simplemente tomar una decisión basada en una convicción propia y no en lo que opinan los demás. Se trata de pasar de ser un espectador a ser un constructor. Al final, la relación con el Creador es exactamente eso, un deber íntimo e ineludible. Una invitación a acercarse sin miedo, no porque el fuego sea menos impresionante, sino porque alguien ya caminó a través de él por nosotros. De hecho, el autor del texto, Josué, concluye con una oración que resume a la perfección este llamado a una fe personal. Pide un corazón que vaya más allá del temor para aferrarse al amor. Una comunión que sea firme, constante, sin buscar intermediarios. Es una petición para edificar sobre el fundamento de Cristo, no por obligación, sino por pura gratitud, y para vivir cada día una relación que sencillamente nadie más puede vivir por nosotros.